Bienvenidos a este especial del Economista. Hoy tenemos un gran debate juvenil con 4 militantes de distintos espacios bien diversos para traer temas de agenda, opiniones de coyuntura y también de distintos referentes nacionales. Así que, sin mucho más preámbulo, arranco a presentarlos. A mi izquierda, Constanza Schmuckler, ¿lo dije bien? Sí. 26 años, es consejera de la rama Juventud del Partido Justicialista Bonaerense y además trabaja como consejera escolar de Vicente López y formas parte, militás en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Sí, así es. Muchas gracias a todos y bueno, eso, Bienvenida. a conocerlos. Bienvenida. Sigo con Franco Namor, libertario, pertenece al equipo de la Juventud Nacional de la Libertad Avanza y también coordina equipos en Universitarios por la Libertad y Somos Libre UBA. Correcto, muchas gracias por la invitación. Sigo por la derecha, Santiago Inchausti, 23. 23. Franco también, ahí hay match. 23 años, vicepresidente de la Juventud Pro, también bonaerense, y trabajas en el Congreso con el Bloque Pro. Exacto. Y por último, bienvenido Sixto Cristiani, ex candidato a diputado nacional por Nuevos Aires. Bueno, él también tiene origen radical y Nuevos Aires es un partido nuevo que se está conformando, así que ya nos irás contando un poco más. Exactamente, 29 años, soy el más viejo. Yo creo que ya no me considero joven, pero bueno. Y sí, tenemos 29, 23, 23, 26, ¿cierto? Bueno, así es. Debate juvenil asegurado, así que arranco trayendo el primer tema bien ligado a esto para preguntarles cómo fue que arrancaron en la militancia y que reflexionen un poco también sobre sus amigos o las personas que conozcan que tal vez también tienen 20, 25, 30 años, pero que hay mucha apatía hoy en día, mucho desinterés, capaz no están tan informados, pero bueno, ustedes tomaron la decisión de militar y de involucrarse en política, así que los escucho, arranco por Constanza. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, un poco para contar cómo fueron mis inicios en la militancia. Yo arranqué a militar cuando tenía 16 años. Fue por una cuestión y una vocación de servicio, sobre todo. Cerquita de mi casa había una unidad básica donde, bueno, de eso, estaban siempre las puertas abiertas, muy cercano a un barrio popular, allá en Munro, el barrio Sibori. Y nosotros con mi hermana y con algunas amigas más teníamos ganas de arrancar a hacer apoyo escolar y así es como empezó, ¿no? Empezamos a hacer apoyo escolar en el barrio con pibes de todas las edades y fue desde ahí donde entendí, quizás fue como que me llegó un poco después, ¿no? Entender que lo estaba haciendo en una unidad básica y decir, bueno, es acá toda la bronca que yo siempre sentí por la desigualdad que vivimos, que hay en este país, la única forma de transformarlo es desde la política y entendí que la herramienta para la transformación social es la política y que mejor que en una unidad básica y desde el peronismo y desde el pueblo y desde ahí que empecé a militar fue la construcción que me fue llevando hasta el día de hoy y que pienso seguir llegando y esto, para transformar la patria, básicamente, pero siempre desde la vocación de servicio. Entiendo esto que nombrabas de quizá la apatía que hay hoy en día en los pibes y las pibas, pero yo creo realmente que es por cómo está el clima social, pero que sin embargo hay mucha voluntad de transformar las cosas y que no podemos perder esta perspectiva de pensar que las cosas pueden transformarse y que se transforman desde abajo y desde la militancia. Franco, sos libertario y sos joven, así que estimo que tu primer acercamiento a la militancia fue por la Libertad Avanza. Correcto, sí, yo comencé a militar primero en Somos Libres, que es la agrupación liberal en la UBA. Esto fue hace aproximadamente 2 años. Vengo con una formación liberal desde chico. Me pasaba que a mis viejos cada vez les costaba un poco más llegar a fin de mes por el tema de la inflación en su momento. Fines del 2014, Kicillof en el ministerio, la devaluación. Y me empecé a involucrar en temas económicos de chico en la primaria y cada respuesta que encontraba siempre me parecía incompleta. Me fui adentrando en causas de la inflación, cómo se conforma la economía y demás, y la verdad que la rama ideológica que más respuestas me dio fue la liberal. A la par surgía el auge de Milei en medios, en redes, en YouTube, y comencé a consumir todo ese contenido. ¿Y qué pensás de este desinterés? Porque bueno, ahora tocamos el tema, pero hay muchos chicos que entraron a la política por la Libertad Avanza. ¿Ves en otros grupos o mismo en algunos de los que conozcas un desinterés, desinformación o apatía? Creo que no todos tienen que estar involucrados en la política todos los días. Tengo amigos que la verdad que le digo, che, viste esto y no estaba enterado. Y no me parece que tiene que estar enterado. Me parece que cada persona
justamente tiene la libertad de elegir qué consumir. Entiendo que hubo un alejamiento a la política, pero creo que no es en los jóvenes, creo que es en todas las franjas etarias. Y creo que es a raíz de múltiples fracasos, tanto del peronismo como fue el periodo de Macri, que generó en un principio ilusión en la gente y después se fue perdiendo con la vuelta de Alberto, ¿no? Nombró a Macri, así que teléfono para vos. ¿Qué opinas? ¿Empiezo presentándome o empiezo contestándole acá al Lo que al quieras. compañero? Bueno, hablo un poco sobre mi trayectoria. En realidad, yo empiezo a hacer política desde antes de involucrarme en el PRO. Desde los 12 años que me integro el centro de estudiantes, o integré en su momento en la escuela secundaria en Dolores, en la escuela pública, y en pandemia más o menos con el cierre de las escuelas, desde el centro de estudiantes yo motoricé un comunicado, nos reunimos con con el intendente y las autoridades distritales de la escuela para lograr la apertura al distrito. Finalmente eso no se logró, pero en paralelo logré la vinculación con el PRO en pandemia, a través de la virtualidad, hacíamos Zooms y demás, y una vez ya instalado acá en Buenos Aires, empecé militando en el PRO, que es el partido que hoy elijo para militar, y aprovecho y le contesto al compañero acá en paralelo. Me parece que hay que diferenciar una cuestión que es, por un lado, la cuestión del desinterés con la cuestión de la frustración. Me parece que por un lado tenemos un montón de jóvenes que frente a la política se frustran, y eso puede ser algo que te motive, como fue mi caso con el cierre de las escuelas, que me motivó a involucrarme. Ahora, lo que genera rechazo y desinterés total es ver, por ejemplo, que de un lado del kirchnerismo tenés causas de corrupción, que fue lo que odiaron, y lo que la gente se molestó, y fue lo que hizo que lo saque el kirchnerismo principalmente, y hoy la Libertad avanza con algunos escándalos de la misma índole que no logran explicar. Entonces eso me parece que es lo que genera rechazo, y decir, son todo lo mismo. Lo peor que nos puede pasar a los que hacemos política y los militantes políticos es que la gente piense que somos todo lo mismo, porque la realidad es que hay partidos políticos que buscamos transformar la realidad seriamente y no con eslóganes. ¿Y crees que muchos jóvenes piensan eso, que todos son lo mismo? Sí, y eso es lo que ves en las encuestas de opinión e incluso en mi grupo de amigos y demás. Y esto que está sucediendo hoy con el gobierno es una muestra que le da, yo lo lamento por eso, porque yo creo fervientemente en el cambio que está llevando el gobierno y por eso el PRO lo apoya, pero te da una lástima, decís, boludo, pasa esto que hay escándalos de corrupción y demás, y decís, bueno, le das agua al kirchnerismo para hacer un show como el que está haciendo en el Congreso, que el kirchnerismo te viene a hablar de causas de corrupción cuando tiene una vicepresidenta condenada en San José 1111. Sixto, te vi haciendo cejitas, te escucho. No, sí, pido perdón porque hago muchas caras, pero no, creo que si uno va a hablar de corrupción y después no baja a dar quórum en el Congreso, es complicado mantener como esa línea de coherencia argumental. Podrán decir que no es para darle la voz a los kirchneristas para hablar de corrupción. La verdad que no me interesa. Creo que si uno quiere plantear una coherencia, bueno, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo. Pero sobre mí, yo empecé a meterme en política en realidad desde el voluntariado. Empecé a hacer con una ONG, trabajar en barrios populares, construyendo viviendas de emergencia, entender un poco la dinámica de los barrios populares. Y tenía una duda de cómo puede ser que en todo el país 4 millones de personas no tengan acceso a una vivienda digna. Porque mucho se dice, ¿no? Está muy en boga esto de que las personas que viven en villas, en barrios populares, son usurpadores, son criminales, son delincuentes. Pero el 10% de la población, ¿acaso no hay un problema más grande de la vivienda que sentimos todos? ¿No es quizás el problema del alquiler, el problema de no poder comprarse una casa, el problema de los barrios populares, el mismo para todos, solo que algunos tenemos más suerte de poder ir a un amigo, conseguir un alquiler de dueño directo porque conocemos a alguien, en vez de que tener que vivir en un asentamiento informal? Entonces, a partir de esa militancia, estudié urbanismo acá y afuera, y me di cuenta que la salida o la problemática de los barrios populares tiene que ver con el urbanismo. Y así también encontramos problemáticas de transporte, de empleo, de desarrollo económico. Y entonces lo que me motiva a mí para trabajar es lo mismo que me motivó en 2018 a seguir siendo un barrio popular, que es que estábamos haciendo encuestas para entender, bueno, cuál vivienda de emergencia, a qué familia le iría mejor, para no despilfarrar recursos. Y un chico, Jere, viene, se me acerca y me dice, mirá, encontré esto, una lata, y en una zanja, y me dice, con esto le puedo comprar un paquete de fideos a mi familia. Y entonces para mí la política es simplemente entender que es muy difícil que esto se solucione si el Estado se retira y no hace nada, o si el Estado ejecuta mal su presupuesto. Y entonces poner la cara e intentar llegar a una posición de poder para cambiar esa realidad es lo que a mí me motiva todos los días. Bueno, venir acá a hacer debates, hacer propuestas de urbanismo para que haya más empleo, más educación, la gente llegue más temprano al trabajo, y así poder conseguir una Argentina que
que todos puedan vivir dignamente, pero además entendiendo, y con esto quiero cerrar, y les traje un regalito a todos, que aún siendo Argentina tenemos un problema muy grande. Que hoy en día tenemos el 25% de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera y que hace 200 años no tenemos pleno ejercicio de la soberanía de nuestro territorio. Así que les traje unos pines de unas escarapelas de Malvinas. Gracias. Si quiero ponerse, se lo ponen. Perdón que te interrumpo el No, muchas espacio. gracias. Es muy linda. No sé si ahí me pueden tomar y la Gracias. muestro. A ver. Obviamente Sí. me la pongo. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, Sí, por favor. obvio. Creo que nuestra juventud tiene que tomar con mucha fuerza la causa de Malvinas. La causa de Malvinas es una causa fundamental para entender la soberanía de nuestra patria. Estamos a poco tiempo, una generación que nos va a tocar afrontar, por ejemplo, en 2048 se vence el Tratado Antártico. Creo que tenemos que estar completamente formados para dar esa discusión, porque también entender, ¿no? Y yo estoy contenta de poder generar este debate, pero también poder entender que el enemigo está afuera, que el enemigo es Inglaterra, y en este sentido sí, y no para chicanear, pero también hay una vara y una diferencia muy grande entre la política que defiende la causa nacional y la política como Javier Milei, que reivindica abiertamente a Margaret Thatcher. Bueno, eso me parece gravísimo y que hay que nombrarlo y hay que decirlo, porque también es en pos de construir esto que hablamos, ¿no? De la perspectiva de futuro, la perspectiva de futuro que queremos tener los pibes, ¿no? Hoy en día no podemos pensar de acá a 20 años, o sea, esto que decía Sixto, de poder pensar el alquiler. Bueno, quizá en otras generaciones existía el sueño de la casa propia, hoy en día ni siquiera lo podemos concebir como una realidad, ¿no? Sino simplemente como una fantasía. Poder pensar a 10, 20, 30 años resultó algo imposible, y esto tiene que ver con poder pensar una perspectiva. Creo que realmente la juventud está aflorando una gran carga patriótica, nacionalista, de defender nuestro país, y el peronismo siempre ha interpretado las causas nacionales y las ha llevado a cabo con políticas reales. Y traigo esto a la mesa, ¿no? Porque me parece fundamental dar esa diferencia entre el modelo de país que queremos construir, los que queremos una Argentina grande, justa, libre y soberana, y los que quieren regalar todo el terreno, como el río Paraná o los glaciares, y reivindicar a una asesina de nuestros soldados caídos en Malvinas. Bueno, unió a todos la causa Malvinas, seguramente con matices. Vamos a hablar también de vivienda, pero vuelvo un segundo al tema juventud, porque sin dudas los grupos más jóvenes son los que impulsan a Javier Milei. Vi ayer un hilo del politólogo Facundo Cruz que mostraba esto, ¿no? Cómo se sigue manteniendo como el principal grupo de apoyo, el principal sostén. Así que les pregunto si todos los jóvenes son libertarios. Arranco por Franco, y si querés responder algo sobre Malvinas, por supuesto, bienvenido. No, obviamente no es una cuestión homogénea. Obviamente va a haber sectores de la juventud que no apoyan a Javier Milei, pero es una realidad que la juventud fue la que impulsó la elección del presidente. Es una realidad que la juventud fue la que lo militó, lo fiscalizó, y gracias a la juventud se encuentra en el lugar que está. Creo que es un presidente que constantemente lo agradece. Y este encuentro con la juventud se da porque trae respuestas y un modelo de país, cosa que ningún sector de la oposición generó, ¿no? Me parece que el peronismo generó un caos los 4 años de Alberto Fernández. Me parece que Macri sus últimos 4 años quedó a medias. El último mandato de Cristina también fue un fracaso. Entonces veníamos arrastrando años de fracasos políticos, tanto en lo económico como en lo social. Veníamos arrastrando la problemática de la inflación, veníamos arrastrando la problemática de la restricción externa. Cada vez teníamos menos libertades, cada vez la economía argentina se cerraba más y era muy difícil acceder, por ejemplo, a una prenda de ropa. Recordemos que las prendas de ropa llegaron a estar 3 veces el valor internacional. Mi viejo quería cambiar un neumático y tenía que pagar 3 veces el valor de un neumático. Y así con miles de ejemplos, ¿no? De una regulación total de la economía, un cierre total de la economía, un nulo comercio con el mundo, que si vos mirás los países que se desarrollan son los países que comercian con sus países vecinos, los países que comercian con países de otro continente, y Argentina, todo lo que hizo estas últimas 5 décadas se puede decir que es totalmente lo contrario. Reguló todas las economías regionales, puso retenciones, algo que en el país, que en los países vecinos no existe. Seguramente la compañera peronista tenga alguna afinidad con Lula, con Brasil, y Lula no puso retenciones, por ejemplo. Las retenciones le pusieron un techo a la producción argentina que
desencadenó en un montón de problemáticas, caída en la producción, caída en el empleo. Entonces, la persona que trajo esas respuestas, que trajo ese modelo de país fue Javier Milei, y por eso estuvo el acompañamiento, ¿no? Y es lo que está ejecutando durante su gobierno. ¿Qué piensan de esto, Sixto? No, yo creo que en parte comparto que las retenciones son uno de los peores impuestos porque es lo que más querés, ¿no? Lo que un país quiere es exportar más, eso le atrae divisas y en Argentina de alguna manera eso te permite planificar a futuro. Cuando uno intenta resolver la restricción externa, bueno, a partir de ese ingreso de dólares puede planificar más porque baja la inflación y puede equilibrar más la balanza de pagos, pero yo creo que más allá de eso, el gobierno de Javier Milei lo que está haciendo está gobernando para un sector específico de la sociedad. ¿Y cómo lo vemos esto? Vemos por qué. Porque le baja los impuestos a los que más tienen, porque bajó bienes personales, ajusta las universidades y no baja el impuesto al valor agregado, que es uno de los impuestos más regresivos del país. Más regresivo que es que lo paga el que menos tiene. ¿Por qué? Porque gasta mucho más una persona cuando va al supermercado en IVA que otro que se compra otra cosa que tiene más ingresos. Entonces, lo que estamos viendo es que este es un gobierno para pocos, estamos viendo que este es un gobierno que no tiene un pensamiento a largo plazo y que eligió un par de ganadores que no le benefician a total de la población, porque vemos también que aumentó el desempleo, ¿no? El desempleo pasó de 6.4 puntos a 7.5 en los últimos años. Entonces, es un gobierno para pocos que no era... A ver, hay un consenso, salvo en muy pocos sectores políticos, de que hay que bajar las retenciones y que las retenciones son malas. Ahora, todo lo demás es un ayudín a quienes le pagaron la campaña. Bueno, me parece que tengo que contestar, no quiero participar continuamente, me parece que tenemos que participar todos, pero si van a hacer objeciones sobre el gobierno que son falsas o verdades a medias, no me parece correcto. Bienes personales y impuestos al patrimonio, todos los países de la OCDE, que son países que hay que imitar, porque son países que lograron tener un mayor Producto Bruto Interno, mejores índices de calidad de vida, los eliminaron porque entendieron que el costo de mantener esos impuestos era más alto que el beneficio. La recaudación se concentra básicamente en 3 o 4 impuestos. Argentina tenía más de 190. Entonces, es verdad lo que hablas del IVA, que es un impuesto que afecta a todos, que todos lo pagamos, pero si buscas la mejor manera de recaudar y comparás con países del mundo, te das cuenta que la mejor manera de recaudación es mediante el IVA y mediante ganancias. Lo hacen países nórdicos, lo hacen países vecinos, seguramente países que te gustan más, como puede ser Noruega, por ejemplo, que tiene un estado de bienestar bastante fuerte, y es un país que tiene un 25% de IVA, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla del tema impositivo. Este gobierno viene eliminando impuestos, eliminando retenciones, eliminó el impuesto país, el impuesto inflacionario, eliminó el impuesto a los automóviles de gama media, bajó el impuesto a los automóviles de gama alta para generar mayor competitividad entre las dos gamas, eliminó retenciones regionales para desarrollar economías como por ejemplo en el norte, el maní, el azúcar, el algodón, bajó retenciones a economías primarias como la soja, el maíz, el trigo. Entonces, decir que este gobierno no bajó impuestos, que solo es en beneficio de los ricos, es una falsedad. Quedó demostrado que el impuesto inflacionario es un impuesto que afecta sobre todo a los sectores vulnerables, lo vemos en los índices de pobreza. Y miren, no voy a citar el dato de Capital Humano porque me van a decir, bueno, ¿cómo mide la pobreza que esto y lo otro? Me parece pertinente citar el de UNICEF, ¿no? El peronismo, que constantemente habla de justicia social, de oportunidades, dejó un país con 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza. Hoy la UNICEF muestra que bajo el mandato de Javier Milei esa cifra cayó a 4 de cada 10. Obviamente hay mucho trabajo para adelante, hay una pobreza estructural muy fuerte en Argentina, pero no se puede negar los frutos del superávit fiscal, de ordenar la macro que trajo el gobierno de Milei, que ningún otro lo podría haber hecho. Constanza, ¿querés decir algo? No, sí, obvio. Primero y principal, me resulta llamativo. Ahora vamos con los índices que estaba hablando, que no dijo nada sobre Malvinas. Gracias por la escarapela de Malvinas. Es raro, ¿no? Yo amo la patria, no tengo que fingirlo en cámara, se me escapó. La verdad que... No, bueno, pero preguntarte, o sea, Margaret Thatcher es una criminal de guerra. ¿A vos te parece eso cierto o lo negás? Creo que lo que hizo Javier en su momento fue hablar sobre, te pregunto a vos, sobre vos. su calidad como gobernante respecto a la ciudadanía de Inglaterra. No, obviamente. Y te hago una pregunta. Para vos, Cristina, ¿es una corrupta? No. ¿Y querés su liberación? Rotundamente no. Axel Kicillof, si es presidente, ¿va a votar su indulto?
Axel Kicillof, si es presidente, ¿va a votar su indulto? Mira, ¿Va a yo indultarla? creo, primero gracias por candidatear al compañero Axel Kicillof. Esperemos No que lo esté candidateo al porque la frente verdad que si tiene las Primero, internas que gracias. tiene en la provincia, Y yo el día creo- de mañana cuando es presidente, vamos a hacer Haití. Bueno, Me parece. Yo rezo por el bien de todos los argentinos que no sea presidente nunca. Bueno, gracias por la candidatura del compañero Axel. Considero que cuando llega al mandato deberá, por supuesto, yo considero que Cristina tiene que estar libre, que es una causa armada, que está injustamente Los presa. bolsos de López no que existieron. está injustamente los presa. cuadernos- me parece los cuadernos que- no ¿Puedo terminar? existieron. Me parece que- Tranquila. Con Pero la antes de relación del señalar con indulto, el yo te dedo puedo- y yo de te puedo- acordar a yo la te puedo- gente, me yo parece te que tenés puedo- que tener Creo tu que, historial perdón, limpio. perdón que me segundo, meta. un segundo Estaría y bueno que el termina con debate Gonzalo. sea Continúa. un poquito Continúa. Claro, más por tranquilo. eso. Sí, yo te hablo de un lugar personal, obvio, yo creo y quisiera indultarla. Ahora no puedo venir a decir qué es lo que haría Axel Kicillof, primero y principal. En segundo lugar, cuando hablamos de los números, yo te pregunto realmente, o sea, ¿qué realidad hay en la calle? O sea, porque estamos hablando de números al aire y una cosa es son los números, el déficit fiscal, si quieres decirlo, qué sé yo, pero creo que lo confunden Mirá. el déficit fiscal con un cementerio, porque que esté ahí plano no quiere decir que la gente esté mejor, sino justamente que la gente no puede consumir, los niveles de pobreza que hablabas quizá bajaron porque ya no son solo pobres, sino que son indigentes, porque en este modelo de país 30 millones de argentinos quedan fuera del mapa, y eso es una realidad. Eso es una realidad triste. O sea, yo te pregunto, realmente vos viniendo para acá, Yo entiendo, estamos en esperá. medio del centro de la capital federal, ¿no viste a cada una cuadra una persona en la calle? Mirá, y a vos eso te parece que yo va ent- bien el país. Yo entiendo Oh, que ya, buenísimo. tenés como un boceto armado que tenés que repetir constantemente. Entiendo que el peronismo vive y gobierna de espalda a los números, por eso les va como les va. Entonces, me resulta complicado debatir con alguien que niega la econometría. Cerremos la carrera de economía, no midamos más nada y que el peronismo con su termómetro de la calle nos diga cómo se encuentra el país. Si tuvieran Mal, el termómetro muy tan mal. correcto, Puedo si tuvieran decirte el cómo- termómetro Muy tan mal. correcto, hubiesen reelegido y no hubiesen perdido por 20 puntos la última elección legislativa. Si tuvieran el termómetro tan correcto, no hubiesen dejado un país con 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza, la mitad del país pobre. Explícame una cosa. Dejaron 50.000 millones de dólares de deuda a los importadores con las IRAs. ¿Qué pasó ahí? Dejaron 10.000 millones de dólares de reservas negativas. Explícame esa situación. Dejaron un país devastado, 200% de inflación. Puedo seguir nombrando indicadores que muestran que Argentina iba camino a la crisis más grande de su historia. Pero quiero que me hables sobre el problema del Banco Central, que quedó con 10.000 millones de dólares negativos de reservas netas. Macri la dejó en positivo. Y con 50.000 millones de dólares de deuda con los importadores. Explícame cómo sucedió eso. Vos me estás queriendo redirigir la conversación a cualquier otro lado. Porque No, me querés respondeme, hacer preguntas. respondeme. Yo te respondí. yo- ¿Vas me a parece correr? que esos datos, no sé. Corre, está bien. No estoy corriendo. Bueno, nada. contestame entonces. No, ¿Vos lo tenés, que- el, ¿por qué? vos Pero- tenés pero- el termómetro de la contestame. calle? A ver, ¿Vos tenés el quizá termómetro de para- la calle? Quizá tenga la Con- respuesta. A ver, quizá la Contestame, tenga a ver. por acá. Por acá tenga la respuesta. Para el bueno, clip- de esa para el lista. clip Que el, venimos pero- todos. que el- Quizá que el la peronismo, tengo- que el quizá la peronismo tengo acá, chicos. Está Para el acá. clip venimos Bueno, todos. en realidad, pará, en realidad vos acá hay un tenés- catálogo. es la calidad Vos del tenés un debate del catálogo. peronismo. Se Connie, cae a vos pedazos tenés- el vos tenés el peronismo. termómetro de la calle. Que hable te de pregunto. corrupción el peronismo es como que... Vos tenés el termómetro de la mejor calle, no lo Connie. digo, pero que es algo Yo tremendo, no solo tengo el Es termómetro como de la que calle, Hitler sino que hable soy de parte del pueblo diversidad. Por eso argentino el peronismo y habla yo de mismo corrupción, en carne mamita. propia te puedo decir que no llego a fin de mes, que la estoy pasando mal y eso que soy tengo la oportunidad, ni siquiera tengo casa propia, alquilo. Sí, perfecto, yo también. Y tengo también la responsabilidad política. ¿Me podés responder lo de las estar en la reservas? calle ¿Me y podés de ver responder lo de las cómo reservas y estamos? las deudas con Bueno, los importadores? pido un No, segundo. respondeme, no me Reserva, respondés no, porque no sabés. pero porque no te estoy saben, hablando de que no la saben gente la nada. está pasando Ese es mal. el problema. Un segundo. Aprovecho el pendrive, ya que salió el tema, a ver si podemos poner la foto de Adorni que teníamos preparada para escuchar las posturas de cada uno. Pensábamos hacerlo después, pero ya que surgió temprano traigo el tema. Te escucho, Santi, que sos el que quería hablar hace rato. No, primero quería preguntarle, le quería decir a ella que si tiene el termómetro de la calle nos explique entonces por qué en el conurbano bonaerense la gente le va a decir que aumentó la inseguridad, que hay calles sin asfaltar, que 4 de cada 10 hogares no tienen ni cloaca ni gas, que el mejor hospital es en la provincia de Buenos Aires porque el IOMA no funciona,
funciona. O sea, ese es el termómetro de la calle en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna tu candidato a presidente, Axel Kicillof. Partiendo de eso y contestando al tema de Adorni, que me lo mencionaste hace un ratito, quizás si hubieses ganado al voto en blanco, conocerías mejor el reglamento. El PRO no le dio quórum al peronismo en la sesión del día de ayer, porque básicamente se necesitaban 2/3 de los votos, que no existen, porque la Libertad Avanza tiene más de 90 diputados. Entonces era una sesión necesariamente para hacer show político y para instar al gobierno a hacer declaraciones. A ver, la realidad es que todo proyecto ¿A vos te parece que los congresistas debaten en el Congreso es un show? No, ¿realmente? hoy están debatiendo, en este preciso momento están debatiendo entonces sesión. es válido que la gente vaya, los diputados al Congreso a debatir. Había una sesión para debatir convocada el día de hoy. Ahora, el reglamento procedimental lo que establece es que el proyecto debía pasar por comisión para poder aprobarse en el recinto, si no se requerían 2/3 partes que no existen. Entonces, por eso el PRO no dio quórum el día de ayer, ni más ni menos. Y es el PRO el que habilitó a que se trate en comisión el tratamiento de interpelación a Adorni. Y es lo que viene expresando tanto en los comunicados públicamente, que Adorni debe dar un paso al costado. Acabas de admitir que dieron el quórum en la comisión para que baje el recinto y después negociar justamente para que después en el recinto no se vote. Está muy, no, es que no se reunió la comisión antes. No me interesa hablar, lo acabas de decir vos. No me interesa hablar igual de la DOR y el PRO. Me interesa el termómetro de la calle y está bueno esto que lo discutamos porque a nivel macroeconómico puede suceder muchas veces que por ahí el PBI crece, ¿no? Por algunos sectores, como puede ser la minería, pero después tenemos en supermercados abril 2026, menos 3.7% interanual, tenemos autoservicios mayoristas, menos 5% interanual, tenemos centros de compras, menos 5.9% interanual, y en el 2025 un déficit de cuenta corriente de 7.500 millones de dólares. Entonces, efectivamente sí, la gente la está pasando mal. ¿Por qué? Porque vemos que están comprando menos comida. Y eso es una realidad innegable. Es una realidad innegable que hay menos gente con empleo. Y con tarjeta de crédito. Discúlpame que te interrumpa. Todo lo que es supermercado con tarjeta de crédito. Y la morosidad de las familias está aumentando exponencialmente. Pasamos al 7%, algo inédito en este país. Entonces, sí, la economía crece, pero se destruye empleo. Y es una paradoja que en este país no se ha hecho todavía. Dijiste que no te interesa opinar sobre Adorni, pero quiero escuchar, aunque sea, si tenés algo para decir sobre el jefe de gabinete. El jefe de gabinete no da un paso al costado porque está en la estafa libre con Javier Milei y si cae él, caen todos. Y si no, Javier Milei se queda solo, cae el gobierno. Esa es la realidad. Santi, pasó desapercibido, pero dijiste que Adorni debería renunciar. Si podés explayar un poco lo que piensa el PRO, más allá de lo que operativamente pasó en el Congreso, porque es complicado, bueno, ahí sería difícil de explicar. Básicamente se está pidiendo una moción de censura que es complejo, no avaló ni la comisión ni la no comisión, pero que sería la primera vez que se aplica la moción de censura desde que se incorporó a la Constitución en 1994, entonces hay distintas posturas respecto de cómo habría que avanzar. Con eso saldado, ¿qué opina el PRO sobre Adorni? A ver, lo que opina el PRO sobre Adorni es lo que viene diciendo tanto en los comunicados a lo largo de estas semanas, e incluso los principales dirigentes vienen señalando que Adorni es sano para el gobierno, que Adorni dé un paso al costado, porque lo único que genera es ruido en el gobierno y no se permiten anunciar grandes logros económicos, y esa es la voluntad, por ejemplo, de nombrar un nuevo vocero, entiendo, esa es la postura del PRO y es lo que se está haciendo en el bloque de diputados, ahora apegado a un reglamento interno que requiere, no es que uno va y se sienta y vota la remoción. Entonces lo que está haciendo el PRO es instar públicamente a que esto suceda, porque en definitiva la decisión termina siendo el presidente. Como no está reglamentada la remoción, incluso aunque se remueva el presidente vía Congreso, Milei lo puede volver a designar si es que no existe el juicio político. Entonces, el mejor instrumento que tiene el PRO hoy es la presión pública, que es la que viene haciendo a través de sus redes sociales. Franco, te hago la pregunta que tenemos todos hace 3 meses, que es ¿por qué el gobierno no desplaza a Adorni? Bueno, esa respuesta creo que no la tengo yo, obviamente. Yo pertenezco a la juventud y no voy a dar respuestas por mis dirigentes políticos. Lo que sí puedo hablar es cómo está encaminado el país y demás. Tema Adorni, a mí me parece que Manuel comete una serie de errores no forzados que están haciendo que hoy no se ponga el foco en lo positivo que está transitando este mandato. Sixto hablaba del PBI, del consumo, de la medición de INDEC. El mismo INDEC da que el consumo interanual aumentó un 2,2% respecto al primer trimestre del año pasado, y también dice que 12 de los 16 sectores crecieron. Entonces, no es que está concentrado en 2 o 3 sectores, 12 de los 16 sectores crecieron. Me parece que se están llevando a cabo un montón de reformas súper interesantes para el país en materia de desregulación con Federico Sturzenegger, en materia de economía. Hoy el riesgo país tocó el nivel más bajo desde 2018, si no me equivoco, que son todos beneficios que
impactan, tal vez algunos de manera más lenta, de manera más rápida, y que el gobierno hoy no puede hablar porque está el ojo en Manuel, que me parece que no es lo mejor para el gobierno, ¿no? Y Bueno, continuando, esto que decís es lo que derivó, perdón, en los cambios en el área de comunicación. Asumió Adrián Rabier, si no me equivoco, hace Sí, poco. como- Me parece un excelente vocero, una excelente persona, vocero lo conozco. presidencial. Tuve la suerte de compartir con él hace poco. La verdad que a mí me pone orgulloso que Adrián asuma. Es un economista austriaco formado en las mejores universidades del país, del mundo, porque salió en la UBA, tuvo una magistratura en la UCEMA, un doctorado en la Universidad de Madrid, se formó con Jesús Huerta de Soto. Me parece un excelente comunicador, una buena persona, pero yo no quiero quedar pesado, ¿no? A mí me gustaría que responda qué pasó con la reserva. 10.000 millones de dólares de reserva negativas y 50.000 millones de dólares de deuda a los importadores, entre otras variables, ¿no? 3 pasivos remunerados, 3 bases monetarias de pasivos remunerados. O sea, era una deuda enorme que le iba a vencer a este gobierno, que si vencía y explotaba, la cantidad de pobres iba a tocar el 90% porque la cantidad de plata se iba a multiplicar por 3. O sea, es una locura. Constanza, si querés te escucho breve sobre este tema, así lo cerramos, y después tema Adorni y por supuesto, ya lo aclaro yo, no hace falta que lo digas vos, es el kirchnerismo el que inició, es el kirchnerismo y otros sectores también, pero el que inició todo el proceso que requiere la interpelación y la moción de censura, pero por supuesto, y ya fue nombrado acá, se lo está cuestionando por casos de corrupción que vienen del propio kirchnerismo, así que te escucho. Bien. Bueno, primero quiero traer también un dato importante, que es lo que le debe, acá que me consultaba sobre el termómetro de la calle y la provincia de Buenos Aires. Actualmente el gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires 17,8 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Eso puede generar una gran respuesta en por qué la provincia de Buenos Aires está tan difícil. Sin embargo, la gestión de la provincia de Buenos Aires es un escudo y una red ante este gobierno nacional que todo el tiempo está invadiendo la vida de la gente, que no nos deja vivir tranquilos, porque esto que vos decías al comienzo, ¿no? De bueno, yo... Mi viejo vive en ¿me espectacular. podés dejar hablar? Bueno, muchas gracias. Déjame hablar. Esto que vos decías, ¿no? De la política, de por qué la gente no se mete. Bueno, ok, que no se metan en política los que no quieren, esto está perfecto, pero no, esa gente tiene el derecho de vivir tranquila y vivir en paz y de tener una proyección y de poder acostarse a la noche y no estar pensando en las cuentas, en cómo vamos a pagar la tarjeta de crédito, en cómo vas a pagar el bondi al otro día, porque también esto es un número demasiado impactante. 1.500% aumentó el transporte del colectivo desde el 2023 hasta a la actualidad. Y eso también hay que decirlo porque todos los trabajadores nos tomamos 1 o 2 colectivos para llegar de la provincia de Buenos Aires a la capital y se vuelve insostenible pagar esos precios y segundo, viajar de la forma en la que se viaja. Realmente es muy poco dignificante para el país este que dicen que están construyendo. Te Y en ese escucho sobre sentido, Adorni, así cerramos el sobre tema. Adorni, Y sobre la reserva, sobre que no escape. Adorni, Ya lo damos por no So- respondido. No respondido. sobre Lo damos por no Adorni, y respondido, vos ya decís está, que Margaret está cerrado. Thatcher es una criminal de guerra, si no voy a decir nada. Bueno, sobre lo de Adorni, me parece espantoso, me parece de mal gusto, incluso las cascadas, la verdad que todo bien, pero como bastante de mal gusto, y en el sentido también de que llegaron al gobierno siendo los reyes de la moral y de la no corrupción y de la anticasta, que haya pasado 2 años de gobierno y ya tenga todas estas causas, la verdad me parece lamentable y una estafa para el pueblo argentino. Y sobre los cuestionamientos, perdón, al kirchnerismo por ser el que impulsa todo esto cuando tiene casos de corrupción. Bueno, me parece que obviamente la corrupción es algo que no debe estar en la política y que, por ejemplo, y haciendo el paralelismo, y lo tengo que mencionar, cuando saltaron las causas de Insaurralde, Axel Kicillof tardó 24 horas en sacarlo de la gestión del gobierno provincial y ahora estamos a 4 meses de que saltó lo de Manuel Adorni y todo el gobierno nacional lo sigue sosteniendo. Esa es mi respuesta sobre la corrupción. Perfecto. Me muevo a temas de agenda, si los podemos escuchar me a llega un todos. mensajito, mirá, me dice, siempre sostuve que Rabier era un imbécil total. Además, es un chanta que habla de Keynes sin leerlo.
y un pésimo economista que se le pasó pifiando todo. Bueno, Además de Sicto. pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar. ¿Sabes quién es, no? Sicto, tuvieron, ¿Quién es? yo te Javier explico si Milei, querés, te doy la presidente. respuesta. Tuvieron una pelea personal en el año 2018 Ah, ya son y amigos de vuelta. se odiaron durante unos años. Después, cuando Javier se mete y se involucra en política en 2021, Adrián le extiende un saludo, le agradece por hacer lo que está haciendo, porque era el único partido político que representaba las ideas de la libertad, y llevan a cabo una charla. Javier lo invita a involucrarse en política, Adrián rechaza, y recién el año pasado Se fueron juntos por un cargo. Excelente. se lo nombró presidente del partido en La Pampa. Bueno, voy con temas de agenda. Lo único que pido es que sean breves, así después hacemos los cruces para que Bien. ustedes se puedan preguntar y seguir discutiendo. Primero tema, universidad de financiamiento universitario. Bueno, ya lo nombraron en la mesa, un tema que cruzó todo el mandato de Javier Milei. Las movilizaciones más amplias y multitudinarias fueron por este tema. Así que los escucho, bueno, algunos incluso son estudiantes, entiendo que ustedes dos son estudiantes de la UBA, así que escucho cómo está la situación de las universidades en este mandato. Te escucho, Sixto. No, mil gracias por el espacio. Yo personalmente no fui a una universidad pública, me gradué todo en universidad privada. Y lo más interesante, y fui a todas las marchas a respaldar a la lucha estudiantil, porque quiero que te recibas en tiempo y forma, Francisco. Y no te vas, Francisco, ¿no? Es medio burro, Franco. boludo, Franco Franco. es. Quiero que te Después, recibas en tiempo y forma. creo que por eso no te vota la gente, Sicto. No, está bien, la gente me votó igual, vos no te votó nadie. No puedes ni recibirte todavía. ¿Qué? Pero bueno, más allá cuando Sacaste te recibas- menos que el voto en blanco, Sicto. Cuando te recibas y puedas tener algún cargo de responsabilidad, yo quiero que estés bien formado para eso. Y para que estés formado necesitas profesores que estén en tiempo y en horario, y en forma, y estén muy capacitados. Y eso no se puede hacer si el gobierno de Javier Milei sigue ajustando las universidades y no respeta la ley que se aprobó en incontables ocasiones en el Congreso de la Nación. Entonces, cuando hablamos de universidades nacionales, creo que más allá de donde uno venga, lo importante es mantener esa llama, ¿no? Esa llama que tenemos como país, de No nación, saben ni cómo funciona el sistema que universitario. de alguna Sicto. manera hace que todos podamos progresar. Porque a mí me pone muy feliz cuando veo hijos de plomeros que se reciben y son ingenieros. Y también me pone muy feliz que alguien que también tuvo privilegios elija la universidad pública porque es de excelencia. Sicto, te hago una pregunta. No, ¿Me podés decir, Ahora Yo te vamos. puedo que me pregunte, ¿eh? ¿me podés decir del decil más bajo de la sociedad Sí. qué porcentaje se recibe? ¿Cuántos ingresan? Del decil- ¿Cuántos ingresas? ¿Cuántos ingresan y cuántos se reciben? No del tengo- decil más bajo. No tengo el dato. Bueno, Contámelo. es un dato interesante No, contámelo, porque contámelo. muestra problemas estructurales de la universidad. contame. Argentinos por la Educación, una fundación que se dedica exclusivamente a la educación, y a mí me parece excelente el trabajo que hacen, muestra que del decil más bajo ingresa únicamente el 12% y al pasar los años emigran de la facultad. Al último año representan el 1%. Entonces, hay problemas estructurales Sí, en la sí, universidad por que me parece que son los que tenemos que discutir, y hablar de que hoy el hijo del plomero se está recibiendo, me parece lindo, me parece que tendría que pasar más, de hecho, pero lamentablemente con este sistema universitario, con este sistema educativo, que vale mencionar, 19 de las 24 provincias esta última década ajustaron educación, inclusive la provincia de Buenos Aires, no se va a lograr. Creo que hay discusiones más interesantes de fondo y salir de los eslogans, ¿no? No, está bien, te respondo un segundito, lo hago rápido. El problema de por qué no llegan a la universidad es porque Menem en los 90 desguazó el sistema de educación secundaria. El que es ídolo de tu jefe político, de Javier Milei, rompió con la educación secundaria del país. ¿Y cómo resolvemos que los de los deciles más bajos se reciban? Con becas, las becas Belgrano que tu gobierno ajusta. Entonces, perdón que no me acuerdo tu nombre, la verdad no me interesa porque estás demostrando la verdad. Sicto, una pero vergüenza total. ¿a quién le vamos a dar becas? ¿Vos viste las irregularidades que hay con el manejo de becas en las universidades? ¿Cuántos cursos encontraste? Pero no, ¿Cuántos cursos hay? Mirá, ¿A quién pero denunciaron? me dejás responderte, Sicto. Te estoy Entiendo que a vos preguntando, te ¿a sirve quién para el denunciaron? clip, sos un meme de Twitter, todos se te ríen. No estoy Yo no acá, vine acá a no estoy reírte, acá, se me ríen tus amigos que Yo están no en vine troll. acá a reírme de vos, porque la verdad que me parece que puedo dar un debate mucho más elevado. El problema de las universidades y de las becas Belgrano, que a mi entender son bajas, tienen que ser mucho mejores, es que todo el financiamiento universitario recayó en arcas del Estado Nacional, del Tesoro. Argentina en su pico llegó a aportar 1% del PBI a las universidades públicas. Lo comparás con cualquier país de la región y sigue estando bajo. 1,7 de Brasil, 1,8 Chile. Ahora, vos mirás la composición de ese financiamiento, ¿no? En los países de la región.
0,5, 0,7% sale del Tesoro Nacional y el resto es de manera privada. Y bajo ese sistema se logró que en Chile 7 de cada 10 ingresantes se reciban, que tenga un sistema universitario, que tenga más graduados cada 10.000 habitantes. Eso es interesante, ya que hablamos de desigualdad, de oportunidades. Se generó que 7 de cada 10 ingresantes se reciban, ya lo dije, y dio más oportunidades a la sociedad. Entonces, ¿Y hubo excelente, pero ajuste eso en no- este gobierno a las universidades? sí, obvio, hubo un desfinanciamiento, como lo llaman ellos, o una caída del salario hacia los docentes desde que asumió, pero también hubo una caída en el salario en todos los sectores públicos, no es que fue únicamente la universidad. Ahora se cerró un aumento parcial del 24%, que viene a parchar un poco eso, pero las universidades tienen problemas de fondo mucho más grandes. Por ejemplo, mira, te voy a mencionar un caso. A nadie le parece lógico que haya un docente cada 3 estudiantes, porque yo no lo vi y ninguno de mis compañeros vio un docente cada 3 estudiantes. Y bueno, esa es la situación de 15 universidades nacionales. 15 como poco. A nadie le parece lógico que haya un administrativo cada 10 estudiantes. Es totalmente ilógico. Esa es la situación de las universidades nacionales. Lo que pasó es que se infiltraron estructuras políticas que están dentro de la universidad y que no están dispuestas a correrse por el bien de la educación de los argentinos, por el bien del Tesoro Nacional, que tiene una restricción presupuestaria muy marcada, porque nos dejaron un Estado Nacional devastado en recaudación, nos dejaron un Estado Nacional roto, totalmente roto. Creo que ya presenté varios números que muestran eso. La compañera peronista no me pudo responder absolutamente nada, lo que me genera un poco de risa, ¿no? Vienen a debatir hablando como si dejaron un país en condiciones como Suiza, como Noruega, y dejaron uno de los países más destruidos de Latinoamérica al momento de irse, se lo recuerdo. No me pudo responder lo de las reservas, no me pudo responder lo de la pobreza, no me puede responder por qué Argentina, desde que gobierna el peronismo, viene cayendo en las pruebas PISA. Tanto que aman a la educación, tanto que creen que da igualdad de oportunidades, no me lo vas a poder responder. No me vas a poder responder por qué en Formosa solamente 1 de cada 10 llega al último año del secundario en tiempo, forma y con el conocimiento necesario. Una provincia que es gobernada históricamente por el peronismo. No me puedes responder nada de eso porque no tenés ningún tipo de respuesta. Solamente sobreviven por su sistema clientelista que implantaron en todas las provincias nacionales, en los municipios, y bueno, por hacer estos shows que haces, que la verdad que son lamentables. Era cortito, ¿no? Perdón, yo voy a ser cortita, bueno, quiero Sí, se comer. puede. Porque no tenés, tiempo, porque quiero no tenés ser contenido. No quiero ser Porque no tenés contenido, no me respetuosa puedes con el responder. economista que nos Bueno, invita escuchemos, con sí. tanta con No tanta tenés buena contenido, ¿ves? con tanta buena predisposición, no quiero ser irrespetuosa con el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, con lo que venís diciendo, queda concluido que los docentes eran la casta, entonces. Eso es lo que estamos diciendo. Yo dije que es se bajaron eso. los salarios de todo el sector público. Y entonces... Y dije que eso- se puede buscar el financiamiento ¿Me de dejás otra manera. hablar, Dejá de cambiar las querido? palabras. No me cambié las palabras. Hablá lo que quieras, pero no me cambié las palabras. Estás muy nervioso. Pará, déjame terminar. O sea, evidentemente, entonces, los trabajadores eran la casta, no solo los docentes, sino todos los trabajadores. Porque digo, más allá del sistema universitario, que le haya bajado el 45% del salario a los trabajadores argentinos, es lamentable, es lapidario y atenta contra la construcción de una patria realmente grande. Entonces, en ese sentido, me parece que es paupérrimo lo que dicen. Realmente la universidad es nuestro mayor orgullo, es uno de nuestros mayores orgullos como argentinos y argentinas. La Universidad de Buenos Aires está en los mayores... Son 63 igual, ¿eh? No es solo Hay un la UBA. montón, pero yo estoy hablando de la UBA en este Bueno, momento. es fácil hablar del mejor Sin embargo, los docentes, realmente, ¿vos le pediste alguna vez a un docente? Tengo una amiga docente que me ha mostrado su recibo de sueldo y son 300.000 cree que no tengo amigos docentes, que no hablo con mi 300.000. docente? No dije eso, pero por favor, eso está muy pesado. Entiendo que su forma sea atacar. Yo no voy a entrar en el ataque ni en enojarme porque realmente estoy trayendo un dato contundente, que es esto, que los salarios de los argentinos y de los docentes universitarios, que son los que forman a nosotros como jóvenes y a las próximas generaciones, están sin poder ejercer su trabajo de forma digna, porque tienen que buscar otros laburos, porque
Porque eso, o sea, me parece que es tremendo lo que está pasando. Realmente, para tener una perspectiva de futuro y para tener una construcción de un país con cuadros técnicos, con profesionales que además se quieran quedar en el país, porque esa es otra. Todo bien, estudiaste un montón de tiempo para ser médico, tuviste la posibilidad de recibirte y después acá el sistema argentino no te reconoce como debería reconocerte. Y eso también es tremendo. Y eso... la verdad que no puede haber una discusión en ese sentido. Creo que nadie de la Argentina está de acuerdo con que los docentes ganen tan poco. No, obviamente, tampoco nosotros. Bueno, no estamos de acuerdo con el sistema universitario. No estamos de acuerdo con el sistema universitario que dejaron. Pero me parece que vos no entendés que hay una restricción presupuestaria que el gobierno tiene que defender. Este gobierno defiende a la educación y defiende a los chicos aumentando la AUH y la tarjeta alimentar de manera directa. Pero te voy a congelar el sueldo. Quitando los intermediarios. Pero no te dejo ir a trabajar, te defiendo, pero te aumento el colectivo. Me da un poco de pena tu baja capacidad intelectual. Me da un poco de pena tu baja capacidad intelectual. No me pudiste responder absolutamente nada. Vos no podés responder nada. Te mantenés con un relato. Pero yo te respondo. Franco, era tu nombre. ¿Por qué la insultas? No la insulto, digo que no tiene capacidad intelectual. No. Mantengamos las formas. Me parece muy burdo su tema de debatir. No, vos hablaste de diferentes modelos. Se pone modelos. nervioso, yo no tengo problema igual. Nervioso, que boluda. me insulte si quiere. La primera vez que tocas una cámara. No te estoy insultando, Carga boluda. Argentina. Buena forma. Chicos, me parece que está mal lo que estás haciendo. Me parece muy ¿Quién flojo de sos, tu Massa? parte. No. Mirame un segundo. Si vos realmente creés... Debate en algo importante. Chicos, es muy aburrido debatir con ustedes. Andate. ¿Te aburre? Andate. No me voy a ir. Bueno, voy a traer una dinámica que seguro te va a gustar. Así todos pueden hacer una pregunta. Todos pueden hacer una pregunta. Arranco por Santiago, así elegís a alguno para preguntar. Tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo, así se va descontando de 1 minuto en cuenta regresiva. Elegí a alguien, no sé si vamos a llegar a hacer 2, pero elegí a alguien y decí la pregunta que quieras, así tiene 1 minuto para responder. Bien, elijo a Constanza y ya ejecuto la pregunta. Y si se puede, ya lo digo, si todos podemos, la buena forma, genial. Perfecto. Bueno, mi pregunta para Constanza es, ella habla de la educación pública, habla del financiamiento de las universidades, habla del salario docente en los universitarios. Mi pregunta concreta es, ¿qué propuesta tienen ustedes del quisirofismo para lograr que más de 1 de cada 10 chicos termine la escuela en tiempo y forma con los conocimientos de matemática y lengua que requieren, que eso está en esos números? ¿Y qué propuesta tienen ustedes también para mejorar el salario docente sin la excusa del financiamiento? Porque el financiamiento de la nación lo lograron compensar con la suba de impuestos, que fue del más del 300%. Bien. Ahí va. Dale, arrancamos. Bueno, en términos de educación me parece que es una agenda clave para pensar la Argentina que se viene. En nuestro proyecto de país y en nuestra agenda la educación es central. Creemos que la educación sirve obviamente para igualar los conocimientos y los derechos de todos los argentinos. Tu pregunta era ¿cómo lo íbamos a hacer? Me parece que obviamente es dando más financiamiento. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de cómo se maneja la educación en la provincia de Buenos Aires, ya que soy consejera escolar, con todo el equipamiento que les podemos brindar a las escuelas de doble jornada. Han pasado muchas escuelas que eran solamente de jornada simple a doble jornada, entendiendo que es complejo para los padres poder dejar a los chicos solos cuando tienen 2, 3 laburos y además poder garantizarles un plato de comida. Esto no es cómo lo vamos a resolver, esto es mientras tanto, cómo lo estamos organizando. Es el mientras tanto, no es el ideal que queremos llegar, sino entendiendo que estamos en una situación difícil. Es la forma política de darle respuesta a los pibes y las pibas que merecen tener una educación digna y de calidad. Consejera escolar de Vicente López, Sí. gobierna el PRO. Sí, lo sé, pero el Consejo Escolar es una dependencia de la provincia de Buenos Aires. Es distrital, porque y es te más, eligen los vecinos de Vicente López. Justamente en Vicente López existe algo en toda la provincia que se llama el Fondo de Financiamiento Educativo y la intendenta Soledad Martínez usa el 89,9% para las escuelas municipales y le da solamente el otro porcentaje muy pequeño a las escuelas provinciales, que nos ayudaría muchísimo. En Escuelas municipios municipales donde con certificado hay Google en intendentes Latinoamérica, donde hay del color robótica, político, del inglés de primer peronismo, grado,
lado, gestiona en San con, Martín no ven la hora de cambiarse el gestiona con domicilio a Vicente municipio. López, con la Soledad gran intendenta Martínez que no tenemos lo del hace, PRO. y te lo puedo decir porque recorro todas las escuelas. Hoy estuve en un ¿Qué jardín. otro distrito de la justamente provincia de Buenos Aires entregando tiene equipamiento a escuelas la tan provincia de bien Buenos Aires? certificadas con robótica, con inglés? No me puedes con decir certificación nada, de porque Google? cuando tu gobernadora tu gobernadora tuvo la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, se explotó una escuela. Así que vos no me puedes decir nada, Ojo, calladito la se boca. explotó una escuela como las condiciones Y edilicias Rubén que tiene, Darío que perdió tiene la Kicillof, vida por la mala que tiene gestión Kicillof en de las escuelas. la peor Más del gobernadora que tuvo la 50% provincia de las Buenos Aires, que escuelas- María Eugenia Vidal. Más del Así que 50% de las chita la escuelas boca. no tienen conexión ni a gas ni a agua corriente. Y en Vicente López tenemos un intendente modelo que es la envidia de todos los municipios de alrededor. Decirle, Y por deberías favor, que estar le dé el fondo de orgullosa financiamiento ser- educativo a los pibes de la provincia, que también son pibes que merecen tener unas mejores Y escuelas, el resto, que su y el ayuda resto de las nos escuelas vendría que tienen el muy primer bien, nivel, el resto de muy las escuelas bien. no querés, vos siempre nivelando para abajo, típico de kirchnerista. Sixto, te escucho. No, yo quiero preguntar acá al muchachito, ¿por qué el desempleo es del 10% conurbano? ¿Por qué aumentó tanto en los últimos dos años? Si puede explicarlo. ¿Y qué va a hacer, bueno, que nos cuente un poco? Franco, te escucho, un minuto. Soy el muchachito, está bien. Sí, Bueno, me parece interesante la pregunta. Creo que hay, no sé si me alcanza el minuto, hay 3 componentes importantes. Primero, que durante años creímos que los burócratas de turnos decidían distintas cuestiones, como el tipo de cambio, qué se importaba, aumentaban los aranceles, elegían ganadores y perdedores básicamente en la economía. Lo que generó que se vayan asignando recursos de manera inequívoca en la economía, de manera masiva, porque transitamos 20 años así. En segundo lugar, a raíz de un saneamiento de la economía, lo que sucede es que en ese periodo de transición, las empresas zombies, que así lo denomina Bastiat, Frédéric Bastiat, un economista que está avalado por cualquier sector del mundo, menos Argentina, esas empresas pierden la rentabilidad que tenían porque ya no tienen un arancel del 35% en neumáticos como FATE, que se bajó a 16%, y comienzan a cerrarse. Y no quiere decir que la economía esté funcionando mal, sino que se está saneando después de años de no comerciar con el mundo, de generar regulaciones que eran favorables solo para un sector y que condenaban a 46 millones de argentinos a Está acceder a un respondida porque bien. terminó el No tiempo. sé, mucho dice Tagliani, no desarrolló muy bien la respuesta. Pero bueno, no, entiendo que lo que él quiso decir No, es un que las proceso de regulaciones transición, hacían- es un proceso de transición económica, Sixto, no es tan difícil de No. entender. Yo entiendo No, que yo lo tenés entiendo igual, yo un sé bajo, yo sé la respuesta. un bajo nivel intelectual, te cuesta No, mucho. no, yo entiendo pero perfecto, no. es un proceso de transición económica, se crean empleos en un sector, se destruyen en otros, es una situación normal. No sé, pero es bueno que Es decís, una situación de la normalización de la economía que estuvo años cerrada. es normal mentir así, porque vos estás diciendo que se crean en otros. Pero Sixto, claramente- vos Escuchamos vas un a hablar segundo de a tasa de Sixto. desempleo. Un Está segundo. viendo esto, ¿eh? Che, ¿sabes callarte un poquito o no? Me parece que no. ¿No te enseñaron en el colegio? Hablo yo. Da risa, Sixto, dale, habla. Dale, bien. Dale. Lo que intenta decir el compañero es que supuestamente se destruyen empleos de industrias que estaban protegidas y ahora que se abrió la economía, lo que va a suceder es que va a haber empleo en otros lugares. Puede ser, por ejemplo, Vaca Muerta. El problema que existe es que son industrias capital intensivas, pero de mano de obra, con muy poca mano de obra. Entonces, sucede lo que venimos viendo, ¿no? Un aumento del PIB, crece la economía, arrastrada por pocos sectores que no tienen mucho empleo. Entonces, comercio baja, construcción baja. Entonces, eso hace que al grueso de la población, que la vive el día a día, no llegue a fin de mes porque hay una economía más desigual. Entonces, entiendo que eso es lo que él quería decir, que por ahí... No es eso. En un futuro, No es eso. De en un hecho, futuro 12 de se- 16 sectores en la economía crecieron, desmiente que solo crecen 3, 4 sectores, y Los después más importantes, después los que generan más después empleo, la los que cantidad de generan más gente empleo. empleada, la cantidad Sí. de gente empleada es superior a la cantidad de gente empleada en el tercer trimestre de 2023. Ahora, Claro, te hay más reconozco gente que desempleado hay porque una está buscando porque no llega a fin de mes. No, la cantidad de gente empleada Lo que- es por mayor. eso, porque Y bueno, hay más y desempleo, hay- porque hay más gente que busca empleo porque no llega a fin de mes. Y bueno, pero ¿te Bueno, parece ¿por qué? lógico que haya más gente que busque empleo? ¿No te parece algo sano? No. Vos lo que tenés que ver es No, está bien. el dato de ocupados que igualmente buscan empleo, que tienen registro salariado. Ese, te soy sincero, no lo tengo a mano. Pero el dato de la cantidad de gente que comenzó a buscar empleo no quiere decir que son gente que ya lo tiene. Está bueno lo que Es en decís. gran parte gente que no Sí. lo tiene. Está bueno lo que decís, pero está equivocado por un motivo, porque no es que la gente que busca empleo, es la gente que busca empleo y no lo consigue. Eso es el desempleo. Sí, obvio. Y entonces, no es que la gente busca empleo, es que no lo consigue. La gente no está consiguiendo un empleo porque ahora,
Cuando antes por ahí había una pareja y una persona trabajaba y la otra hacía part-time, ahora la otra busca full-time y no encuentra, y constantemente están ahogados porque le aumentaron los servicios por arriba de la inflación, y entonces el ajuste lo pagó el ciudadano de pie, mientras se bajaban impuestos que iban a contribuir al superávit fiscal en beneficio de unos pocos. Sixto, yo te escucho muchas veces Pone defender, X1 con yo Sixto. muchas veces te escucho, no sé, no me interesa, muchas veces te escucho defender países como Noruega, Sí, sí, te sí. dije hoy que tienen un estado de bienestar bastante fuerte. Yo te pregunto, Espera, ¿se paga? esta ya es la se pregunta, paga- esta ya es la pregunta para la dinámica. No iba a hacer Bueno, esta. igual estábamos sé. ¿Querés hacer en la- otra? en la lógica de la Que- discusión. Sí. Bueno, cambiemos. ¿A quién querés elegir? A la señorita. Dale. Me Sí, gustaría con el saber nombre, a Constanza, sí. que me explique, como pueda, en un minuto, si es que puede, por qué el gobierno de Alberto Fernández dejó 10.000 millones de dólares de reservas negativas, 50.000 millones de dólares de deuda con los importadores, 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires, únicamente 1 de cada 10 chicos termina el secundario en tiempo y forma con los conocimientos básicos. ¿A qué se debe esa situación? ¿A qué se debe la desigualdad que dejaron, la pobreza estructural? Porque en la tercera sección, 7 de cada 10... Sí, pero no es una pregunta, siete- perdón que te interrumpa, siete- ¿eh? Una siete- pregunta, siete de ¿cómo cada es? Esa en 10... un minuto, buenísimo. 7 de cada 10 casas no tienen cloacas. ¿A qué se debe En todo el eso? CBC te enseñan a comprender los textos y las preguntas. Por favor, te pido, es una pregunta. Constanza, Son un difíciles. minuto, te Son escuchamos. un montón de Clarísimo. preguntas. Voy a tratar de sintetizar. Bien, yo considero que el gobierno de Alberto Fernández, como vos lo mencionás, no fue el gobierno modelo que nosotros como peronistas queremos proponer. Estoy también acá para proponer una perspectiva de futuro al año 2027. Actualmente, como te digo, la nación le debe muchísimo a la provincia de Buenos Aires, donde podríamos resolver quizá esos problemas estructurales que vos tantos mencionás. Y también, para traer un dato, hoy en día un trabajador está ganando lo mismo que ganaba en diciembre del 2023. Y eso es una realidad. Incluso bajó en relación a cuánto salen las cosas, la capacidad de compra que tienen las familias. Entonces, vos me estás planteando todo esto, pero yo no veo en tu gobierno alguna solución, incluso no solo una solución, sino veo que cada vez esto se fue profundizando mucho más y que no sé cómo vamos a llegar realmente el año que viene con los números y la realidad que tenemos hoy en día los argentinos y argentinas. Ya que estás hablando, te escucho perfecto el tiempo, así que te agradezco. Te escucho Bien. tu pregunta, ¿a quién es? Sí, y mi te pregunta escucho. también es hacia usted. Yo quería preguntarle, ¿no? El gobierno de Javier Milei vino supuestamente, y toda su campaña electoral fue para sacar a la casta del país. Hoy vemos que donde recortó fue en los trabajadores, en los jubilados, que también cabe mencionar, todos los miércoles hacen una marcha en la Quinta de Olivos para reclamar por las jubilaciones, que la verdad que están en un estado tristísimo, que si vos no tenés una familia que te acompañe, la verdad empobreces, en los trabajadores, en los jubilados, en los pibes y las pibas, en las infancias, en los discapacitados, porque esto no lo nombramos, pero también la desfinanciación a los discapacitados es tremendo. Entonces, todo eso es la casta, evidentemente. Mi pregunta es, para vos, entonces, ¿qué es la casta? ¿Esa es la casta o dónde está la casta? Porque realmente no lo entiendo. Realmente es una pregunta sincera. Franco. Mira, dentro del Estado Nacional se despidieron 70.000 personas que no cumplían ningún tipo de función. Eso es parte de la casta porque son estructuras políticas que el peronismo infiltró. Otro punto son todas las empresas estatales, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. No perteneces a la cámpora, pero capaz si pertenecías a la cámpora terminabas trabajando ahí adentro, ¿viste? Por algún amigo que te llevaba y él milita conmigo, bueno, vení, tomá, te damos un contrato. Todas empresas deficitarias. Hoy ninguna empresa del Estado Nacional cuenta con déficit, por ejemplo. Trenes Argentinos tenía 3 millones de dólares de déficit por día, para que te des una idea de dónde estaba la casta. Estaba viviendo a costa de los argentinos porque todo ese déficit generaba emisión monetaria, esa emisión monetaria generaba inflación. Yo espero que a esta altura ya lo hayan entendido. Creo que después de irse con 200% de inflación alguna lección tienen que tener. Así que evidentemente sí, se ajustó a la casta. Obviamente hay situaciones que me gustaría que sean mejor, que a todos nos gustaría que sean mejor, como la situación de los jubilados, pero no se pueden mejorar las jubilaciones si dejaste al 50% de la economía en informalidad. O sea y también recordemos que durante el gobierno de Alberto Fernández las jubilaciones en términos reales cayeron un 12%. O sea que la casta son los jubilados y los discapacitados, eso me estás diciendo. La casta son ellos. Uy, creo que Listo, tenés por eso. problema para escuchar. Yo No, nunca dije eso. porque no me respondes la pregunta. ¿Por qué entonces se ajustó
a todos estos sectores más vulnerables de nuestro país. ¿Por qué? Yo nunca dije eso, dije que hay una restricción presupuestaria que si Hablaste no, de los puestos en el Estado, que qué sé yo, ok, listo. En sí, ese gran sentido, parte del gasto joya. público se bajó Bien, ahí. yo ¿Y tampoco por qué no lo creo, hicieron? Yo tampoco creo que tenga que haber ñoquis en el Estado, por qué no pero lo de hicieron? ningún Bueno, partido pero político. Kicillof sumó 50 empleados de ningún públicos partido. todos los Pero días por- y tiene pero ¿por más qué de no lo 70.000 hicieron empleados ustedes? en la provincia de Buenos Pero Aires. lo que yo estoy planteando Desde que es asumió. realmente discapacitados. ¿Qué pasó con los discapacitados? ¿Por qué los desfinanciaron de esa forma? Es tremendo, es realmente falta de humanidad. ¿Se dan Es cuenta falta que- de humanidad. Es falta de humanidad. Falta de esas humanidad cosas, dejar sí. 7 de cada 10 chicos en Es situación de falta de pobreza humanidad. ¿Sabes? y decir que el país está joya. No, dale, no, ¿sabés lo que dale. pasó? Encima Milei sacó un DNU para derogar y la propia justicia tuvo que tratar eso de inconstitucional porque atentaba contra los derechos humanos de la población. O sea, todo bien, qué habla. pero es tremendo, No es sé qué habla. antihumanitario. ¿sí? De hecho, a mí algo que me parece interesante, porque tocó el tema de discapacidades, que entiendo que hubo ciertos problemas con los procesos de auditoría, pero que hay cuestiones fácticas que demuestran el caos que había. ¿Cómo justificás que durante el gobierno de Alberto Fernández se dieron más de 300 pensiones por discapacidad a gente en situación de preso, como Cristina, por ejemplo, ¿no? Está presa, pero... Estar privado de la libertad no te Eh, hace una persona que no, no, pero está era sujeta gente- a derechos era humanos. gente- era gente que Estar no- privada de la libertad es una circunstancia Era gente- en era tiempo, gente y que si están no privados de necesitaba la y si pensión. están privados Ahora de la otra libertad pregunta. por algo será y Ahora está bien te- que estén vamos- privados. no, pero pregunta. no puede, Preguntas ya las hicimos. o sea, Vamos que con- porque está preso no puede tener una pensión si es discapacitado. Sí. Es realmente... Sí, no puede. Vamos con una Pero última... Un preso discapacitado No que puede. una última Un dinámica. preso no puede. Última dinámica. No tengo por qué darle plata con los Amiga, impuestos, Sixto, boludo. Bueno, vamos a ver cuando Orni está Te pregunto a preso. vos, ¿qué te pregunto? sé No, su vamos cara. ahora, vamos Para sacarme el gusto. ¿eh? Van a opinar Falta de todos. humanidad lo que Van a están opinar diciendo. todos. Van a opinar todos. Vamos a mostrar unas fotos y cada uno A opina ver. en una palabra. Casi les pido, esta consigna es más simple. Una Esta la palabra. cumplo, esta la cumplo. Esta la cumplís. En orden, para no Sí, decirlo decime. a todo al mismo tiempo. Obvio, vamos de Sixto para mi Dale. izquierda en una palabra, a ver si tenemos las fotos de varios dirigentes. Bien. Ahí está, Corrupto. bueno, vamos, Corrupto. arrancamos con Adorni, sí. Corrupto. Desprovecho. Decepción. Estafador. Seguimos con Javier Milei. Uf, demente. Disruptivo. Héroe. Vergüenza ajena. Pero son dos. La dejamos Vergüenza. pasar como concepto. Como en provincia, no entienden lo que leen. Patricia Bullrich. Astuta me das, Burrich. Tiburón. Chad. Borracha. Bueno, tuvo mayoría positiva a diferencia de los otros. Mauricio Macri. Ingeniero. Estadista. Me hace reír. No sé. Bueno, ahí fueron tres. Tipazo. Endeudador. Seguimos, Cristina 5 Kirchner. palabras. Expresidenta. Chorra, ladrona, corrupta, condenada. Una. Bueno, no me decido. Déjame alguna. Chorra. Es difícil en una palabra. Magnífica. Axel Kicillof. Keynesianista. Deficiente mental. Buah. Dos Burro. palabras. No aprendió en la secundaria. Burro. Es chiste. Esperanza. Bien. Estamos mal, ¿eh? Miriam Bregman. Y zurda. Rusa. Burra. Zurdita. Vicepresidenta, ¿no? Dante Gebel. Desconocido. Chanta. Pastor. Injunable. Y el último, Jorge Macri. Jorge Macri. Qué buena pregunta. Jefe de gobierno. Autoridad. Está difícil, Jorge Tipazo. Macri. Delincuente. Bien, bueno, cierro con una última pregunta. Lo conozco bien a Jorge Macri. Ahora sí, así como hicimos 1 a 1, estamos bien para hablar de 2027. Bueno, antes Constanza dijo, muchos de ustedes, bueno, la política funciona así, ¿no? Ya están pensando en 2027, elecciones presidenciales, elecciones legislativas, por supuesto, también, de gobernadores, bueno, distintos niveles, pero nos concentramos en lo nacional. Les quiero preguntar, ¿cuáles son los límites de las alianzas, teniendo en cuenta que estamos en un escenario muy fragmentado y que muchos analistas ya pronostican que podría haber un balotaje, así que las alianzas van a ser
más que necesarias, así que escucho cuáles son los límites de sus espacios para aliarse y para cooperar, y qué escenario pronostican, si se ven en el poder a partir de diciembre del año que viene. Sixto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que igual es muy temprano para hablar de alianzas. Entiendo que los compañeros de los otros espacios por ahí ya tienen más definido sus diferentes líneas, a qué entrarían, a qué no entrarían. Bueno, acá estos dos dijeron que Burrich les parecía bien, con lo cual ya se ve que... Sí, bueno, pero ya se ve que le están preparando la cama a Adorni para ir con Burrich al año que viene. Nosotros creemos que todo espacio, primero que vamos a ir seguramente o idealmente representando nuestra propia bandera, porque creemos que la Argentina de 2048 y la Argentina soberana no está bien representada por ninguno de los espacios, y creemos que los demás espacios se están peleando en internas que nada les sirven al país, pero habiendo dicho eso, nos parece importante trabajar en conjunto con aquellos que crean una nación fuerte, integrada y con pleno empleo y desarrollo económico. Santiago, el PRO es de los espacios que está generando más que hablar por 2027. Bueno, están encabezando y organizando la gira Próximo Paso con Mauricio Macri, que volvió a activarse políticamente. Algunos esperan una candidatura de él, otros una alianza con La Libertad Avanza, u otros un tapado que pueda aparecer el año que viene. Te escucho. Mira, yo te voy a hablar por la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que más conozco y que la nacional se define de otra manera distinta. Hay una realidad que es que hay un amplio consenso en que la gestión de Kicillof es el abandono total y todos los indicadores lo demuestran. Entonces, lo que nosotros proponemos, ya que en la provincia no hay balotaje, es armar un frente amplio entre todos los que pensemos más o menos parecido, y eso incluye a La Libertad Avanza, a la UCR, al compañero Sixto, si también quiere ir adentro, vamos, porque lo importante en esta elección, la prioridad es justamente terminar con el abandono de Kicillof, y esa es la postura en la provincia de Buenos Aires. Después, a nivel nacional, se acordará, independientemente de la decisión que se tome en las provincias, hay un PRO provincial en cada uno de los distritos, y cada uno tiene, por lo menos ahora, la libertad de ir en la alianza que le parece. ¿Y quieren candidato propio para el nacional, como en su momento supo decir Macri? Eso se tiene que evaluar llegado a la elección, me parece, porque hoy la verdad sería una picardía lanzar una candidatura. Ya nos pasó con Larreta y con Bullrich, que lo lanzamos 2 años antes y ninguno de los dos fue presidente. Así que la verdad que no es algo que me estrese en este momento a mí. Franco, bueno, tu situación es un poco más fácil. Entiendo que Milei va a ir por la reelección, pero te escucho, por supuesto. Bueno, sí, en provincia de Buenos Aires seguramente cerremos con el PRO. Para, como dice él. Son amigos al final. Sí, la verdad que con el PRO no tenemos tantas diferencias. Me cae bien. En provincia de Buenos Aires, bueno, para terminar con el abandono de décadas, hoy la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales que con el gasto público que ha tenido durante años no tendría que tener. Después, bueno, va a ser la reelección de Javier, que me parece interesante, porque va a llegar para mí muy bien perfilado a la elección. Coincido con Caputo que la economía se va a llevar puesta a la política. Me parece que si reelige se van a sembrar cuestiones estructurales en Argentina que van a traer beneficios para todos los argentinos, que van a quitarnos problemas que venimos arrastrando hace décadas y que se van a poder terminar un montón de reformas que todavía hoy no se pudieron llevar a cabo. Constanza. Bueno, en medio, aclaro, por supuesto, de la interna entre Axel Kicillof, bueno, vos lo estás militando en su espacio, una interna fuerte con Cristina Kirchner. Eso dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo, bueno, podemos nombrar a Massa, Pichetto y un montón de dirigentes que están armando, así que te escucho y si están confiados para recuperar el gobierno nacional el año que viene. Bien, estamos en un año de construcción política. Esto de la interna que vos mencionabas, me parece que son discusiones que se están dando dentro del propio partido, que se tienen que dar y que son también para ir con más fuerza el año que viene. La enseñanza que nos dejó el 2023 fue que si gobernás mal, perdés, y creemos rotundamente que este gobierno está gobernando no mal, lo que le sigue, pésimo, entonces va a perder. Creemos que vamos a ganar en el 2027, pero no ganar por ganar, sino ganar con fuerza y esperanza, con un proyecto de país también pensado de los pibes y las pibas. Yo además de ser del MDF, tengo la posibilidad de formar parte de la mesa de juventud, donde no solamente somos un sector que está como para cumplir cupo de jóvenes, sino todo lo contrario, para poder llevar propuestas. Tenemos reuniones para poder
poder llevar nuestras propuestas de futuro y de perspectiva para los pibes y las pibas. Me parece que es eso, ¿no? El peronismo siempre militó por la unidad nacional y no por la lucha. Nosotros queremos una Argentina realmente grande y una Argentina que realmente todos los compatriotas puedan vivir bien, incluso todos los que están en esta mesa. Esto no es una guerra contra ustedes, entiendo las posturas que tienen, yo al menos considero que son compatriotas que están un poquito confundidos, pero que con el 2027 vamos a ir con toda la fuerza y toda la esperanza para devolverle a la gente lo que realmente se merece, que es vivir tranquilos y soñando poder tener un futuro, y no solo soñarlo, sino que se realice con la realidad efectiva que tanto milita y construye el peronismo. Gracias Constanza, Franco, Santiago, Sixto por estar hoy, realmente por el debate con sus altibajos, pero les agradezco que todos traigan sus propuestas, sus ideas y sus contrapuntos también. Siempre tanto a jóvenes como a adultos les gusta escuchar ideas nuevas, frescas, de gente más joven que está militando, así que les agradezco nuevamente. Gracias a ustedes por estar del otro lado en este especial y nos volvemos a encontrar muy pronto.